la agenda política. Mi querido Fernando Ávila, ¿cómo te va? Queridísimo Jaime, muy buenos días. Un enorme gusto saludarte, igual que a todos los amigos del auditorio. Todo afortunadamente muy bien, pues viendo el panorama político cada vez más intenso, fuerte la semana que terminó, sobre todo en el Senado de la República. No nos equivocábamos un poco en el pronóstico que ahí iba a estar la nota precisamente. ¿Y qué viene, Fernando? Porque ahora veo que hay ya algunos senadores, muchos le cargan la mano a lo que puede ocurrir con Jorge Carlos Ramírez Marín, senador por Yucatán, priista, que por ahí podría estar llegando parte de la... ¿Qué será? Cabildeo al interior de ese grupo de senadores para que apoyen una propuesta en torno a que se alargue la presencia de las guardias o de las fuerzas militares en labores de seguridad, ¿no? De seguridad pública. Mira, me parece que primero es importante entender cuál es precisamente la función, parte de las funciones que tiene un órgano legislativo, particularmente como lo es desde luego el Senado, sobre todo cuando las mayorías no son tan aplastantes como puede ser el caso de la Cámara de Diputados. Sabemos que en particular en esta legislatura la Cámara de Senadores, si bien tiene una mayoría relativa por parte de lo que es la coalición gobernante, no así que le alcance precisamente para una reforma constitucional y particularmente porque se ha mantenido muy sólido este llamado bloque de contención. Y en ese sentido, lo importante o relevante es que parte de las funciones o de los trabajos que se realizan, insisto, en un órgano legislativo es ese cabildeo, esa deliberación, no necesariamente en el debate público, sino precisamente la búsqueda de llegar a acuerdos. Lo hemos platicado constantemente en este espacio, en donde lo idóneo es que precisamente en estos órganos se debata mucho, se debata fuerte y se llegue a los acuerdos posibles, que inclusive no deberíamos de aspirar necesariamente a estos acuerdos por unanimidad, que pareciera que al final no se discute o no se analiza adecuadamente cada punto y porque resulta difícil creer que todos vamos a estar de acuerdo absolutamente en todo. Entonces, por ese lado, es sano que exista el debate, es sano que existan los diferendos y es sano también que se discuta a la luz y a la vista de la opinión pública. ¿Qué es lo que está sucediendo en este momento? Podríamos denominarlo así. Fue un primer round, porque si bien se esperaba que al final no se lograra de alguna manera el número total de votos por parte de la coalición gobernante para lograr esta reforma constitucional, lo cierto es que hubo mucha tensión, hubo mucho rejuego, hubo mucho jaloneo para ver si al final se conseguía o no se conseguía, y sucedió lo que también es normal en la práctica parlamentaria: las comisiones retiran en este caso la minuta con la finalidad de que no se votara. ¿Por qué era importante que no se votara para estos efectos? Porque si se votaba en ese momento y no se alcanzaban los votos, ya no había posibilidades de someterlo nuevamente, no hay una segunda vuelta de votación hasta que termine el actual año legislativo. Esto implica que no podría volverse a presentar sino hasta después de septiembre del año que entra. Así que simplemente lo retiran, que insisto es una práctica parlamentaria muy normal, muy común, y lo que estaremos viendo es que en los próximos días, 10 días aproximadamente, seguramente se estará nuevamente presentando. ¿Para qué sirven estos días? Pues para que... El cabildeo, ¿no? El cabildeo, la llegada de acuerdos, eventualmente incluso el que se consiga, si ese es el caso, si ese es el punto por parte de la oposición, modificar algunos elementos o añadirle algunas cuestiones que consideren importantes, y bueno, de ahí se podrían llegar precisamente a conseguir estos votos. Habrá que esperar, veremos si finalmente lo consiguen, pero insisto, no tiene por qué espantarnos o llamarnos particularmente la atención o rasgarse las vestiduras precisamente esta práctica, al cabildeo, a la negociación o al debate. En eso tienes razón. Yo escuchaba que era muy crítico lo que estaba pasando. Ay, es que Adán Augusto, el secretario de Gobernación, está ahí, está en el restaurante de enfrente, en el Emporio, y pues ese es parte del trabajo del secretario de Gobernación, la política interna, ¿no? Que la haga bajo el convencimiento de argumentos. Ya no que la hagan bajo la amenaza y otra cosa. Evidentemente, ¿no? Por supuesto, acá lo que se busca, que es precisamente la esencia de la política, es correcto, llegar a acuerdos a partir justamente de estas coincidencias, exactamente, del convencimiento, de la convicción, no a partir de amenazas u otro tipo de cosas que no sabemos si están presentando, pero bueno, por lo menos que no fuera el caso necesariamente, ¿no? Sin duda alguna. Pero es justamente eso, no tendría por qué espantarnos o entenderse como algo negativo que se estén dando estos jaloneos. Inclusive hay otros parlamentos en el mundo en donde la figura del cabildero es
cosa hasta oficializada. En el caso particular de México, esto no es así, pero finalmente forma parte de toda esencia de cuerpo legislativo el estar negociando, cabildeando a la luz de la ciudadanía a los acuerdos que se están llegando, precisamente ¿para qué? Para ir avanzando. A lo que no le podemos aspirar especialmente a esta inmovilidad, a esta parálisis legislativa, a no movemos absolutamente nada porque yo estoy en contra y yo estoy a favor y simple y sencillamente no pasa nada y aquí nadie se mueve. ¿Y qué va a pasar? A mí me parece que al final no se va a conseguir la votación, tengo esa percepción, al final es una circunstancia meramente de apreciación. Mi análisis es que al final no se conseguirán los votos necesarios para que la reforma avance, para que transite, como se dice, pero sigue siendo una avanzada, si me permites, un experimento respecto de una iniciativa que sí es mucho más trascendente y relevante y que habrá que llevarnos seguramente muchas semanas de análisis, como lo es la reforma electoral. Todo lo que en este momento estamos viendo con miras a la eventual aumento justamente de la presencia de las fuerzas militares en la seguridad pública, que no es que no sea relevante, pero inclusive el propio debate no amerita que sea en este instante, en este momento. Recordemos que su permanencia está de alguna suerte oficializada hasta el 2024, permitiría un debate más adelante, pero sí nos está permitiendo darnos cuenta cómo se están manejando, moviendo, ajustando estos elementos legislativos con miras, insisto, a una reforma, es así, de enorme trascendencia como es la reforma electoral. Pues interesante se va a poner porque pues es el gran tema, ¿no? Por supuesto. En este momento, sin duda alguna. Ya hace el presidente, ahorita lo platicábamos con Arturo Sánchez. Es correcto. Esta intención de ponerlo sobre la mesa ante la ciudadanía, que también es un callejón sin salida, ¿no? Porque no va a llevar a nada. Y no tiene ninguna vinculación, pero que ciertamente ¿qué se busca o qué es lo que se está intentando? Desde luego, el conseguir una presión ciudadana, una presión mediática, eventualmente, si es que esto se lleva a cabo o no, respecto de cómo estamos polarizando de alguna suerte estas opiniones con miras a quienes están a favor, a quienes están en contra, y por qué unos están a favor y por qué otros están en contra. Me parece que en este momento esa tendría que ser eventualmente la verdadera línea de discusión, por qué a favor o por qué en contra de ampliar en este momento una medida como esta. Pues veremos qué ocurre, mi querido Fer. Viene más interesante. Otro tema que veas interesante en la agenda, porque ahora ya va también a comenzar a estar sobre la mesa lo que está alrededor de la reforma electoral. Por supuesto, que es justamente lo que comentamos. En la medida en que esta intención, insisto, de modificar un transitorio nos está dando pautas de, bueno, ya vimos lo que pasó en la Cámara de Diputados, estamos viendo cómo se están manejando las cosas en la Cámara de Senadores, sin duda alguna permitirá en mucho ir ajustando cómo van a presentar y cómo se presentará, discutirá y eventualmente se negociará una eventual reforma electoral, que insisto, esta sí de enorme trascendencia, sobre todo porque esta reforma electoral que empezará a discutirse en las próximas semanas seguramente, tendrá impacto inmediato en la elección del 2024. Mucho de lo que en esta se defina tendrá esta implicación, y simplemente para darnos una idea de lo relevante que esto puede ser, podríamos estar arribando ya en esta hipótesis en el 2024 a ejercicios como una segunda vuelta, por ejemplo, o a eventualmente incluso la figura que está empujando mucho el PRI de una eventual vicepresidencia. Entonces son elementos, más allá de todo lo que implica la propia organización electoral, que también es un tema amplísimo, pero bueno, por supuesto que Arturo Sánchez tendrá todos los elementos para ir abundando en ella, pero una circunstancia, insisto, que para nosotros como ciudadanos el estar hablando de una segunda vuelta o de una elección de un vicepresidente va a estar sobre la mesa en estas discusiones. Y en medio de todo eso, la elección del Estado de México y Coahuila va a empantanar los acuerdos, va a descarrilar todo eso, o va a estar por otro camino. Me parece que van por otra ruta, por otra pista. La elección del Estado de México y de Coahuila va a tener un impacto en la ciudadanía, por supuesto, desde el punto de vista de las percepciones, lo que ya hemos platicado. Quien gane, quien pierda, va a tener mucha influencia en el ánimo electoral rumbo al 24, pero me parece, estoy convencido, que la ruta que está siguiendo tanto la Cámara de Diputados como la Cámara de Senadores respecto de la discusión y análisis de este tipo de agendas o de iniciativas tendrá que ir por otra pista. No veo que se vayan a contaminar, salvo que pasara alguna circunstancia extraordinaria, que no lo deseamos y no lo vemos en el panorama, pero salvo que pasara alguna circunstancia extraordinaria, no veo que tenga que empantanarse o ensuciarse una cosa con la otra. La discusión de la reforma electoral tendrá su propia ruta, su propia vía, sus propios vericuetos y sus propias complicaciones, y las elecciones de Coahuila y Estado de México las empezaremos a ver ya muy pronto, mucho más de lo que en este momento están ya en el ánimo de la propia ciudadanía. Bueno, Fernando, pues vamos a estar muy al pendiente de estos temas que pone sobre la mesa y atentos también a lo que ocurra, sin duda, en el tema de la Guardia Nacional, sin duda en lo que está ocurriendo en la reforma electoral o esta propuesta que se tiene y lo que viene para las elecciones tanto en el Estado de